Cada ser humano tiene en sí mismo la enorme y maravillosa capacidad de realizarse. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente está hecho para realizarse, para ser una extensión, para ser un complemento de esa gran mente, de la mente universal, del amor universal, del amor infinito. A nivel personal, cada uno tienes las características necesarias para que a partir de ti mismo puedas llegar a un esplendor y a una evolución nunca antes vista. A través de la historia, el ser humano ha vivido épocas diferentes. La mayoría de las veces, épocas donde ha sido sometido, donde ha sido sujeto, incluso esclavizado, porque en ese largo proceso de la evolución, el ser humano tenía que experimentar muchas formas de hacer las cosas. En la actualidad, toda esa etapa, esa serie de situaciones tristes, lamentables, lastimosas, están pasando y pasará cada día más. Es muy importante que tú estés atento, muy atento a lo que está aconteciendo a tu alrededor. ¿Por qué? Porque el planeta está entrando a una nueva órbita donde, por la confluencia energética de la galaxia, el planeta se comportará de manera diferente a como estás acostumbrado. ¿Por qué? Porque las dimensiones del tiempo a nivel de la galaxia son muchísimo más largas, de una mayor cobertura que el periodo, como tú conoces, de la primavera, el verano, el otoño, el invierno, que son los ciclos a los que estás acostumbrados. La galaxia tiene su propia primavera, tiene su propio verano, tiene su propio otoño y el invierno. Así, a nivel planetario, a nivel cósmico, el comportamiento es idéntico, solo que a una mayor escala. Por eso no te debe de asombrar esa serie de acontecimientos que están ocurriendo y que van a ocurrir de manera natural, pero que, por la corta vida del ser humano, pareciera que estos acontecimientos son algo extraordinario. No lo son. Son acontecimientos naturales propios de los cambios de la estación galáctica, de las estaciones de la galaxia. Por eso es importante, muy importante, que estés atento. Pero sobre todo, la manera más fácil, más práctica, más sencilla, más sensata, es que estés atento a los impulsos internos, porque tú eres un ser de la naturaleza y por lo tanto todas las fuerzas y las energías que gobiernan a la naturaleza se están moviendo y se moverán. Eso hace que haya mayor inquietud, que haya mayor impulso, que haya mayor necesidad de pensar diferente, de hacer las cosas diferente, de sentir diferente. Pero esto es natural. Esto ocurre de vez en cuando, pero de una manera sistemática, es decir, cíclica. Estás entrando, la humanidad, a una etapa de grandes, muy grandes cambios, en todos los sentidos, en todos los niveles.
Para entenderlo con mayor facilidad, tú simplemente observa cómo después del invierno, cuando todo está frío, está seco, está aislado, está comprimido, de pronto las energías de la primavera empiezan a aparecer lentamente, poco a poco. De esta manera, pasado un tiempo, pasados los días, pasados los meses, las situaciones que se viven en la primavera son muy distintas a las situaciones que se viven en el invierno. Así es que tú tienes que estar muy atento, sobre todo a los cambios que se dan a nivel interno. Estar atento a lo que sucede en lo exterior no significa que haya una serie de crisis. Estas tendrán que darse, pero como un producto del movimiento natural. Verás, para una planta, cuando vive las inclemencias del tiempo del invierno, estar sometida a otro tipo de energías, como son las de la primavera, le implica una serie de cambios. La diferencia está en que la planta o los animales, como están integrados, como están completamente estables consigo mismos, entonces esos cambios son naturales para ellos. En el ser humano, como hay una desconexión completa la mayoría de las veces, entonces, de pronto, los cambios que ocurren le parecen que son algo extraordinario, algo no previsto, pero no es así. Todo en esta época empezará a cambiar. La razón ya te la expliqué. El planeta entra en una nueva órbita a nivel de la galaxia y por lo tanto recibirá influencia de muchas energías que son naturales, pero que, por la óptica tan pequeña de la vida del ser humano y además por estar desatento a su propio interno, entonces lo toman desprevenido. Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas están cambiando. Tú intuyes y sientes que algo está sucediendo. Es que no es normal. Esto no se acostumbraba. Esto no era lo que sucedía años atrás. La razón es la misma. ¿Qué es lo que tú debes de hacer, si te parece? Primero y antes que nada, buscar en ti mismo la estabilidad, el equilibrio, la armonía con tus propias fuerzas, con tus propias energías. Oye, pero ¿cuáles son esas fuerzas y esas energías? No entiendo. Tus fuerzas y tus energías se desprenden de lo que tú piensas, de lo que tú sientes. Si lo que tú piensas no te produce equilibrio, no te produce armonía, entonces tus fuerzas no están alineadas con el equilibrio y la armonía del universo. Si lo que tú sientes provoca molestia en ti mismo y en los demás, provoca conflictos y discusiones, entonces esas fuerzas y energías de tus sentimientos no están alineadas con el equilibrio y la armonía universal. A esto me refiero. Esas son tus fuerzas, esas son tus energías. ¿Por qué? Porque es lo que te mueve. La energía, como sabes, se convierte en una fuerza y la fuerza en una potencia y la potencia en un movimiento. Esta es la razón de que esas energías y esas fuerzas son las causantes de todo lo que tú haces
tanto a nivel interno como a nivel externo. Si tú cuidas este aspecto tan fundamental, tan básico, evidentemente que estará en ti esa estabilidad, esa seguridad, esa calma, esa prudencia, esa estabilidad emocional y mental. La intuición es otra energía y otra fuerza que ha estado dormida durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado, tanto en la cultura como en las escuelas, el desarrollo intelectual, el aprendizaje de datos, informaciones y más informaciones, cuando, te decía, la prioridad es el conocimiento de sí mismo, porque conociéndote a ti mismo, como tú eres heredero de una gran herencia cósmica, universal, divina, por lo tanto, al conocer tu herencia, al conocer tu patrimonio, estarás en capacidad de poder entender todo lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo no es más que un reflejo del movimiento de fuerzas más superiores, esas fuerzas universales, ese movimiento cósmico en el cual el planeta, la naturaleza, la humanidad y tú mismo pues están inmersos en ese gran movimiento cósmico universal. Muchas cosas están sucediendo, muchas cosas van a suceder. Si tú no tienes la claridad, si tú no tienes la estabilidad, si tú no tienes tus sensores, tus sentidos alertas, atentos, entonces te vas a confundir fácilmente. Y como, evidentemente, hay personas que también están confundidas y otras, sabiendo lo que va a suceder, se aprovechan para poder llevar, como se dice coloquialmente, agua a su propio molino. ¿Cómo puedes tú estar seguro de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que estás haciendo? Observa, te dije. Observa la naturaleza. En la naturaleza, todo el movimiento se da en equilibrio, en armonía. ¿Por qué? Porque cada elemento, cada planta, cada flor, cada árbol, cada animal, cada cosa, está siendo uno consigo mismo. No hay ninguna influencia externa que le esté induciendo a nada ajeno a lo que él es. Simplemente es, simplemente se comporta como lo que es. Y como cada uno está haciendo lo mismo, entonces todos son lo que son, en ese equilibrio y en esa armonía que también es la misma que se da a nivel universal. Todo lo que necesitas para realizarte está dentro de ti. Todo lo que necesitas para ser feliz está en tu interno. Cada planta, cada árbol, cada flor, cada cosa de la naturaleza tiene dentro de sí todo lo que necesita. Solo requiere disponer de los elementos necesarios, suficientes, para que esa realización se dé de manera natural. ¿Cuáles son los elementos que el ser humano requiere para que esa evolución, esa realización, esa felicidad sea una realidad? Es muy simple. El elemento principal es la conciencia. Darse cuenta. Estar consciente, en primer lugar, te decía, de lo que se es. Darse cuenta
de lo que se piensa, darse cuenta de lo que se siente, darse cuenta de lo que se está haciendo. Tú estás haciendo una actividad cotidiana. Si eres ama de casa, bueno, estás a cargo de la casa, de la limpieza, de los hijos, de la alimentación. Si tú eres el sostén, pues estás a cargo de proveer los recursos, el dinero, las cosas que se necesitan. Esto ha sido así de manera tradicional. Pero hagas lo que hagas, estés donde estés, te dediques a lo que te dediques, siempre y desde ahí tú puedes empezar a aportar los elementos que están en tu capacidad. A ver, como que no entiendo muy bien. Te voy a dar un ejemplo. Si tú estás a cargo de la alimentación y si observas, muchas de las enfermedades, muchos de los desequilibrios que tiene el ser humano en la edad mayor o en la edad avanzada o en la ancianidad o incluso ya, desafortunadamente, en los niños, en los jóvenes, se deben a causas de que un nutriente o varios no están en la dieta. Es decir, muchas de las enfermedades degenerativas son producto de la carencia de nutrientes. Esto es algo muy simple, muy obvio. Pero si tú conoces tu cuerpo, si tú sabes qué es lo que el cuerpo necesita para estar sano, y, por lo tanto, tú estás en la oportunidad de proveer esos alimentos, esos nutrientes, pues entonces la conciencia, el ser consciente, te dirá, pues, qué es lo que debes de comer, en qué cantidades y en qué momentos. Es simple, es sencillo. Si tú estás a cargo de la educación, entonces lo que debes de hacer es enseñar a aprender. Es decir, cómo cada niño, cada joven, cada estudiante pueda desarrollar su propia capacidad de aprendizaje para que por sí mismo tenga los elementos, tenga las herramientas para proveerse de los elementos que él requiere. Si tú, desde pequeños, observas cuál es su tendencia natural, si le gusta hacer casas, si le gusta hacer dibujos, si le gusta cantar, si le gusta pintar, si le gusta jugar, pues entonces ahí tienes un arquitecto en potencia, ahí tienes un artista en potencia, ahí tienes un gran jugador en potencia. Desde la óptica de que cada ser humano tiene una función y que la realización se dará en cuanto complemente, en cuanto aporte la función a los demás, en ese sentido, en esa dimensión, será más feliz. ¿Por qué? Porque se está realizando. Y si tú le provees, si tú le ayudas, si tú le complementas con la información y con los elementos que necesita, pues automáticamente la velocidad de su realización será mayor. ¿Entiendes? Es sencillo. Simplemente tienes que observar qué estás haciendo. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu compromiso? Y desde esa óptica, desde esa posición, al conocerte a ti mismo sabrás qué necesitas, y al saber qué necesitas, pues automáticamente te darás a la tarea, si eres mayor, si eres adulto y tienes a tu cargo hijos o menores, pues entonces te darás a la tarea de darle los elementos, proporcionarle los elementos que necesitan para que ellos se realicen. Si no tienes a nadie a tu cargo, pues entonces date a la tarea
de reunir los elementos que tú necesitas. Piensa, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace pleno? ¿Qué es lo que te hace estar alegre? ¿Qué es lo que te hace que tengas en tu interior una gran energía? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te impulsa? Todo eso son las manifestaciones internas de esas energías, de esas fuerzas a las que me refiero, y si tú les das la atención que se merece, automáticamente entras en el camino de tu propia evolución, pero de una manera consciente, de una manera lúcida, de una manera inteligente. Tú eres un ser creado para crear. Ningún animal, ninguna planta genera condiciones y ambientes para poder vivir. Se adaptan solamente. Si acaso construyen nidos. Si acaso buscan o hacen madrigueras. Pero mira a tu alrededor y observa que todo eso que tú ves, todos esos aparatos, instrumentos, tecnología, objetos, cosas, ambientes, casas, ciudades, naves espaciales, comunicaciones, es algo extraordinario. Tú lo ves natural porque no te has dado cuenta y no te has puesto a reflexionar. Pero es tiempo de que observes y es tiempo de que reflexiones. Como muchas cosas van a cambiar, como mucho está cambiando, entonces, si tú no estás atento, si tú no observas, si tú no reflexionas, automáticamente te vas a confundir. Y si además, en esa confusión, tú recibes la influencia de otras personas que sin mala intención tal vez, pero también confundidas, pues entonces se empezará a hacer un caos, una crisis. ¿Qué es lo que sucede realmente? Mira, cuando está la noche, todo está oscuro, no se puede distinguir bien. Las sombras, los objetos no se ven con claridad y esas sombras, de pronto, tú lo has experimentado, dan la imagen y la sensación de algo que tú desconoces y tal vez te dé miedo o un temor. Pero, conforme el tiempo avanza, el amanecer llega. En el amanecer hay un punto que se llama el punto ciego, la hora cero, en el que no es ni de día ni es de noche. Ese punto es el que está aconteciendo en este momento. La historia de la humanidad, si tú revisas los acontecimientos de los últimos 2000 años, verás que ha habido cosas tremendas, terribles, producto principalmente de la ignorancia. Pero esa ignorancia no era un asunto natural, no es un asunto propio del ser humano, no. Esa ignorancia se debía a que en el movimiento del planeta, en ese largo movimiento del que te hablaba dentro de la galaxia, estaban las fuerzas oscuras de la noche, en la que no se podía, no se permitía, por razón natural, tener esa claridad y esa lucidez. Ahora, todo está cambiando y va a cambiar. Muchas cosas se descubrirán. Muchas cosas que antes estaban guardadas saldrán a la luz. Todo, como sucede en el día, al haber mayor claridad, al haber mayor luz, pues entonces las cosas se distinguen con mayor nitidez. Esto es lo que está aconteciendo
y es lo que acontecerá. Las cosas se empezarán a ver con mayor claridad. Pero si tú no estás preparado en esa óptica tranquila, serena, apacible, pues entonces te puedes deslumbrar. Es como cuando estás en un cuarto oscuro y de pronto sales a la luz y te encandila. ¿Qué tienes que hacer? Destinar un tiempo, unos minutos, a reflexionar, a meditar, a observar qué es lo que estás sintiendo, por qué estás sintiendo, a reflexionar qué es lo que te está sucediendo y por qué te está sucediendo. La vida siempre tiene un proceso enorme y grande de aprendizaje. Cada día es una oportunidad de aprender. Cada instante, cada situación nos está diciendo qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos aprender. Pero si no estamos atentos, entonces los aprendizajes serán con mayor fuerza porque no estamos atentos, hasta que llegue el momento en el que de pronto, por alguna situación o algún detalle, que éste crece y se hace fuerte, te obligue a reflexionar. Tú te preguntas si realmente podrás tú solo desarrollar este proceso. Yo te digo que sí, porque tú tienes la capacidad de eso y muchísimo más. Pero si de pronto tú quisieras apoyarte o tener mayor claridad, pues entonces busca ayuda. Si esto que yo te estoy comentando, si esto que has estado escuchando te sirve, pues entonces llama o escribe a quienes corresponde para que puedas intercambiar puntos de vista, para que puedas aprender juntos y que puedas tener mayor claridad. El ser humano apenas está entrando en esta etapa de la lucidez. El tiempo de las luces, el tiempo de la inteligencia, el tiempo de la sabiduría apenas inicia. Apenas está en sus primeros esbozos. La noche ha sido muy larga, la espera ha sido grande, pero todo cambiará y todo seguirá cambiando. Lo importante es que tú estés atento. Lo importante es que tú te integres a ti mismo, y al integrarte a ti mismo, te integrarás a esas fuerzas y a esas energías que te dieron origen. Dios está en todos lados y está en ti. Dios es amor, es inteligencia, es sabiduría, es belleza. Todo eso está en ti. Empieza a descubrirlo. Empieza a distinguir lo que no es tuyo de lo que es tuyo. La ignorancia no es tuya. El rencor no es tuyo. El odio no es tuyo. Todos esos sentimientos que desunen y destruyen no son tuyos. Tú eres un ser creado para crear. Si has hecho lo que has hecho y no lo has hecho correctamente, ha sido por ignorancia. Pero esta oscuridad va a ir cediendo conforme el amanecer aparezca. La oscuridad dejará paso a la luz. Es natural, es simple, es sencillo. La enorme riqueza, el gran patrimonio del ser humano, no está en las cosas que hace o las que tiene. No. Está en su maravillosa capacidad
de crear. Si tú sabes que eres hijo de Dios, si tú sabes que estás hecho por la gran mente universal, el amor infinito, como tú quieras llamarlo, eso debería ser más que suficiente para que tú tomes el patrimonio que te corresponde. Es muy simple. De manera natural, tú sabes que en la familia, que en la pareja, que en el trabajo, que con los amigos, se dan conflictos, se dan fricciones, se dan desavenencias, se dan situaciones tristes y dolorosas. Pero esto no es más que la oscuridad, porque tú no estás dejando que la luz, es decir, que la claridad, que la sabiduría, que la inteligencia, que el amor se manifieste a través de ti. Si tú cada día que pasa en la noche haces tu reflexión y dices, muy bien, ya me voy a dormir, ¿qué fue lo que sucedió hoy? ¿Qué fue lo que hice bien y lo que no hice tan bien? ¿Qué fue? Y ya, haces tu recorrido por todas las situaciones que pasaron, las circunstancias que viviste, y entonces haces una evaluación de qué fue lo que sucedió. Todo lo que hiciste bien automáticamente te va a nutrir y te va a alimentar. Eso, al tú poner tu atención, automáticamente al día siguiente tendrás mejores condiciones para cada día y cada vez hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque estás consciente, porque te estás dando cuenta de lo que haces. También en esa reflexión, en esa evaluación al final del día, si tú dices, muy bien, esta situación, esto que sucedió, esta fricción, este conflicto, esta desaveniencia, no estuvo bien. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo aporté para que eso no saliera bien? Generalmente, tú y cada uno culpa al otro de lo que sale mal. Tal vez tengas razón, tal vez no, pero sin duda cabe que si tú, en esa honestidad, en esa reflexión interna, en esa parte donde tu conciencia no te permite que te engañes, pues automáticamente tú puedes detectar ese tono, esa frase, esa acción, esa circunstancia en la que tú provocaste o contribuiste a que las cosas no salieran bien. No importa. Recuerda, la vida es una gran oportunidad de aprender. Cada día es un compendio de lecciones para aprender. Lo importante no es que suceda lo que sucede, no. Lo importante es que aprendas de lo que sucede. ¿Para qué? Para que cada día seas mejor. Si tú haces esto cada noche, automáticamente tu vida empezará a entrar a otra dinámica, a otra forma. Tú serás cada día más sereno, más alegre, más estable, más amigable, más amoroso, más inteligente, más lúcido. Si por la mañana, antes de que te levantes, dices, muy bien, hoy es un nuevo día, hoy habrá muchas lecciones de la vida, estoy dispuesto a aprender. ¿Qué debo de aprender? Y entonces estarás atento a lo que sucede a tu alrededor, estarás atento a lo que piensas, estarás atento a lo que sientes y vas a empezar a detectar cuando
esas fuerzas y esas energías que no son las adecuadas se mueven, se disparan, se impulsan. Pero tú, conforme lo vayas haciendo cada día, en esa observación, estarás cada día con mayor experiencia y mayor práctica, de tal manera que empezarás a controlar y regular tus propias fuerzas, a impulsar las positivas, a compartir lo que tú eres en un sentido positivo y regular lo que tú no eres. Es que han sido tantos años, tantos siglos de oscuridad, que todo mundo traemos esa herencia, esa inercia en la que es natural, pero no porque sea natural es lo correcto. Con estos ejercicios sencillos, simples, tú verás cómo tu vida empieza a tomar otra perspectiva. Tus relaciones serán mejores, tu desempeño será cada vez más eficiente. Verás cómo la vida, lo que sucede, empieza a ser de otra manera. Ser consciente es el nuevo paso, es la nueva lección, es el nuevo aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya está todo listo. El movimiento planetario, la primavera galáctica, ya está en marcha. La oscuridad está cediendo paso a la luz, pero estás viviendo el punto ciego, la hora cero, donde muchas cosas todavía no se ven con la claridad suficiente y todavía hay sombras que no permiten ver las cosas como son. En ese momento estás, en esa etapa estás. Muchas cosas van a suceder, muchas cosas pueden confundir, pero es natural, es el momento, así es. Por ello es tan importante que tú estés en paz contigo mismo, que tú te refugies en la calma, en la serenidad, en la paciencia, en la apacibilidad, que tú te nutras de lo que eres, que te apoyes en los elementos, que te equilibres, que trabajes en ti. El problema no es el otro, no, el problema está en que cada uno debe y tiene que regular sus propias fuerzas y sus propias energías. Es la oportunidad, es el momento. Esta es una gran fecha, esta es una gran estación. ¿Por qué? Porque es el principio de la evolución del ser humano de una manera consciente.